Muy bien. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. ¿O todavía el almuerzo está ahí dando vueltas? Un poquito dando vueltas, ¿sí? Bueno, precisamente esta charla tiene como nombre Neuroconciencia y Salud, apuntando, ¿cierto?, a poder entregar herramientas de autogestión para el tema de la salud. En este tercer milenio que ha comenzado a un ritmo de vorágine, ¿no? Muy rápido, con muchos cambios. Y tengo para ustedes una pregunta. ¿Quién de ustedes, vamos a levantar la mano, quién de ustedes pasa por lo menos 15 minutos al día sentado, tranquilo, sin mirar la televisión, sin usar el smartphone, sin chatear, sin mirar televisión, simplemente con sus pensamientos? ¿Cuántos de nosotros aquí pasamos por lo menos 15 minutos al día sin hacer nada más que estar tranquilito con tus propios pensamientos? Levantemos la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A grosso modo, la estadística me dice que alrededor del 43.4% de los asistentes les gusta estar 15 minutos solos con sus pensamientos. Y claro, miren, esta pregunta que no es superficial, se ha hecho en un estudio que se sacó en la revista Science hace muy poquito, que tiene que ver precisamente cuando las personas le invitaban a permanecer 15 minutos al día sin ninguna interrupción, solamente con sus pensamientos. Y desgraciadamente lo que se nota es que las personas no evitan lo más posible estar solas con sus pensamientos. Siempre están o viendo el smartphone o conversando con alguien, haciendo algo. O sea, las personas, incluso en este estudio, en uno de ellos, prefieren decidir una pequeña descarga eléctrica con tal de no estar con sus pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que no nos estamos dando cuenta de lo que sucede con nosotros mismos, ¿sí? Nuestras personas, nuestros pacientes, en el ámbito de la educación, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, no se están conectando con ellos mismos. Por tanto, difícilmente van a poder anticipar un estado de enfermedad o un estado sintomatológico que los lleve a tomar decisiones adecuadas en el tiempo correcto. Bien sabemos que una enfermedad como el cáncer, algún tumor, ¿cierto?, necesita ser diagnosticado en un tiempo muy anterior, porque si no, las personas llegan a consultar en un estadio que ya no hay mucho que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué importancia tiene el poder darnos cuenta y desarrollar esta capacidad de autoobservación que vamos a trabajar? Entonces, neuroconciencia es una rama de la neurociencia. Digamos que la neurociencia tiene muchas ramas. Característicamente está la neurociencia dura, con la neurología, ¿cierto?, que se encarga de la neurocirugía, la farmacología, etc. Y las neurociencias blandas, que empiezan a explorar un poco estas aplicaciones a otros rubros, como la economía, como el marketing, como la educación, y en este caso a lo que tiene que ver con las aplicaciones que emergen de la unión de nuestra mente y nuestro cerebro. Para que nos demos cuenta de eso, les voy a pedir ahí que cierren un segundo sus ojos, rápidamente, y van a imaginar el plato de comida más sabroso que les gusta a ustedes. Yo estoy imaginando un pollo con papas fritas, y démonos cuenta qué pasa en nuestra lengua, qué pasa en nuestra boca, qué pasa, qué sucede, ¿quién quiere compartir? ¿Qué sucede? Hay una salivación, ¿cierto? Inmediatamente tu cuerpo responde con una saliva, ¿no? Se empieza a preparar para digerir los alimentos. Ahora hagamos otro experimento, muy rápido. Pensemos en algún momento en tu vida donde te has sentido extremadamente alegre. Es como rápido, ¿eh? Te habla la memoria que nos trae un recuerdo de algo muy alegre en nuestra vida. ¿Sí? Quizás estás en tus vacaciones, estás con tu compañero, en una despedida, un cumpleaños, y ya te das cuenta qué está sucediendo en tu cuerpo ahora. ¿Sí? Cuando se empiezan a reír, cuando se empiezan a tocar el codo, ya, ok, muy bien. Ok, esa es la unión de nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿sí? Y claro, la realidad de alguna manera se puede dividir en dos cosas. Por un lado, todos los estímulos que son en el universo, todo es energía, ¿sí? Esta energía electromagnética, química, etc. Que nuestro sistema, nuestro cerebro traduce en información. Esta información, lo que se ha descubierto y que es algo muy importante, que la información carece de un juicio de valor. O sea, la información es neutra como tal, pero en el cuerpo se puede sentir como agradable o desagradable. ¿Qué quiere decir?
que frente a un estímulo que está en el exterior, por ejemplo, vas caminando por la calle y ves un perro mirándote con ojos de comerte, lo más probable es que tu cuerpo se tense y se prepare para huir, ¿sí? Se prepare para salir arrancando. Y lo mismo en lo contrario, por ejemplo, te reciben muy bien en una casa, tus amigos te saludan, tu cuerpo inmediatamente se relaja. Es decir, que se está traduciendo la energía que nos llega por los sentidos a un lenguaje corporal, un sentir corporal, ¿sí? Ahora, como ya decía el profesor Maturana, ¿cierto? Y Francisco Varela en este libro tan importante como el árbol del conocimiento, las nociones de la autopoiesis, ¿cierto? El determinismo estructural y el sistema nervioso como un sistema nervioso cerrado, ¿cierto? Es decir, que nosotros no estamos viendo la realidad allá afuera como es, simplemente estamos viendo adentro una aproximación a lo que la realidad es. Entonces, nosotros el día de mañana vamos a encontrar equipos de trabajo donde una problemática para algunos puede ser muy complicada, pero para otros es como algo normal, ¿sí? Entonces, los equipos de trabajo principalmente es donde nosotros nos damos cuenta de cómo la visión que tengamos de la realidad, esta realidad entre comillas, va a afectar propiamente tal el proceso de ponernos de acuerdo y llegar a soluciones, ¿sí? Asimismo, usando la teoría cerebro-trino, que claro, en neurociencia ya hay otras teorías que están un poco más a la vanguardia, como la teoría que está en desarrollo, que es la teoría del conectoma, ¿cierto? Que se está desarrollando en cuanto a poder explicar cómo funciona nuestro cerebro. Pero la teoría del modelo del cerebro-trino, creada por el Dr. Paul MacLean, ¿cierto? Nos entrega una forma muy didáctica de comprender el sistema, ¿sí? Hay para ver modelos más avanzados, repito, pero esto es una teoría que a nosotros nos permite movernos muy rápido y para la gente en común aprenda rápido a conocer un poco más de su cerebro. En este cerebro, ¿cierto? Nosotros heredamos de los reptiles todo lo que tiene que ver con la sobrevivencia, ¿cierto? Los instintos. Podemos darnos cuenta muy rápidamente cuando nuestro cuerpo se tensa, como bien decía, en una situación de desagrado, o sentimos mucho placer o relajación cuando estamos tirados en la arena en la playa, ¿sí? Tomando sol. ¿Saben? Nos damos cuenta inmediatamente que nuestro cuerpo también empieza a sudar frente a esta situación de estar en el calor, dan ganas de tomar agua, ¿cierto? Se empieza a autorregular. Mecanismos que están desarrollados por la evolución para permitirnos a nosotros simplemente estar ahí sin preocuparnos de ningún mecanismo que tenga que ver con la frecuencia cardíaca, ¿cierto? El volumen respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera. También están aquí los instintos de reproducción, un poco más arriba también combinados con el cerebro límbico, y también la homeostasis corporal. Cuando nosotros subimos un poco más de evolución, el cerebro límbico nos permite tener las emociones y los recuerdos. Qué importante es poder a una persona tocarle el lado emocional cuando nosotros estamos haciendo ver un problema de salud. Es lo mismo que cuando nosotros estamos aprendiendo y cuando logramos una emoción adecuada para el aprendizaje, eso va a funcionar mucho mejor que simplemente transmitir la información, que es la principal característica que tiene nuestro cerebro neocórtex, ¿sí? Que es la última adquisición evolutiva hace 200.000 años. En este cerebro neocórtex están todas nuestras funciones ejecutivas, como el control, la planeación del futuro, ¿cierto? Ejecutar ciertas cosas, la lógica, ¿cierto? La abstracción, el análisis, etcétera, etcétera. Este cerebro nos dice a nosotros, ¿saben qué? Tienes que bajar, el médico me dijo que tengo que bajar 15 kilos porque en realidad mi perfil está muy mal, ¿sí? Entonces ahí la persona dice, puede ir al consultorio a una charla que va a la nutricionista. La nutricionista le explica los macroelementos, los microelementos, la importancia de tomar agua, etcétera, etcétera. Pero la persona llega a su casa, va el día sábado a comprar a la feria o va al supermercado y resulta que no cambia sus hábitos de adquisición de productos y sigue con las mismas dietas hiper, super calóricas, ¿cierto? Que van deteriorando su salud. Uno le dice a la persona, yo soy de profesión original, profesor de educación física, entonces le decimos, me mandó el doctor a hacer ejercicio 30 minutos al día. Ok, muy bien. Paga la mensualidad. Entonces la persona se mete al gimnasio, paga un año de mensualidad y por ahí por el 15 de enero dice, voy a pagar, me voy a meter al gimnasio, voy a cambiar mi vida, la voy a transformar, voy a ser una persona saludable, me aburrí de estos kilos, la ropa ya no me cabe. Pero la persona paga todo el año y ahí por el 20 de febrero, el 10 de marzo ya la persona no va más al gimnasio, se aburrió, tiene miles de excusas para no ir y termina que no pasa a la acción. Se queda bloqueado en su antiguo paradigma, en su antigua forma, en su antiguo hábito. Entonces, ¿cómo salimos de ahí?
Y profundamente lo que se ha descubierto es que el estado de relajación, que todas las técnicas que tienen que ver con meditación, por ejemplo, relajación autógena, etc., facilitan que el cerebro trabaje en un estado ampliado de aprendizaje. Es decir, que cuando tú eres capaz de una conferencia o cuando estás estudiando en tu casa, relajarte previamente, generar una atmósfera tranquila, tu cerebro va a aprender mucho más rápido. Esto también es verdadero cuando queremos transformar ciertos hábitos que están impidiendo tener ciertos resultados en temas de salud o de bienestar. ¿Qué sucede actualmente? Vamos a explicar un poquito el ciclo de las emociones. Todo se mueve dentro de nosotros por el miedo, ¿sí? O sea, cuando nosotros el miedo a morir de hambre, el miedo a morir de frío, ese miedo nos va a provocar en nosotros un deseo. Ese deseo de, por un lado, estar cobijados, tener alimentación. Cuando ese deseo no logra ser satisfecho, viene una emoción muy importante en los seres humanos, que es la emoción de rabia. Ojo, que el nombre a veces nos deja un poco ya prejuiciados en decir rabia es malo, ¿sí? Pero rabia es neutro, es una forma de nuestro cuerpo reaccionar. La energía de rabia es como una cosa que, a ver, a mí se me pone como apretar la mandíbula, siento como que empieza a dar calor. Para cada uno de ustedes va a ser distinto. Algunas personas se les tensa el cuello, a algunos le viene un dolor de estómago, otros se ponen con los puños muy cerrados, así, ¿sí? Pero cada persona tiene una somatización diferente. ¿Qué sucede? Esta rabia, cuando tú la ocupas para concretar algo, como coraje, te da una energía increíble. Imagínate tú, retrocedamos unos 50.000 años, cuando estábamos en las cavernas, la persona tenía hambre, ¿cierto? El papá de la tribu nómade tenía hambre, sus hijos también, decía, tengo que cazar un animal. Pero ese animal no es un animal que estaba ahí tranquilito, es un animal que se estaba moviendo, se estaba escondiendo, y él necesitaba, además de la astucia, necesitaba tener mucha energía. La rabia genera una cantidad tal de energía que él es capaz de correr kilómetros y kilómetros hasta cansar al animal y poder cazar. Entonces, el rol de la rabia en nuestras vidas precisamente es cargarnos de energía, las baterías, para ir adelante por nuestros sueños o por nuestras metas. ¿Qué sucede actualmente? Como la ira es mal vista, ya nadie puede comportarse enojado con alguien, ¿sí? Porque genera muchos efectos adversos, las personas tendemos naturalmente a guardarnos, reprimirnos esta rabia. Esa rabia igual tiene un componente fisiológico adentro que tiene que ver con la adrenalina, el cortisol, etc., que empieza a transformar todos los aparatos. Ustedes lo saben muy bien, ¿cierto? Los riñones, los suprarrenales, ¿cierto? Empiezan a hipertrofiar, generan ciertos problemas hormonales adentro, porque la persona no tiene una forma constructiva de sacar su rabia hacia afuera. Tú lo ves todos los días cuando ganan Colo-Colo, gana Chile, pierde empate. En Brasil, justamente ayer, quemaron 20 micros, ¿cierto? Murió una persona. ¿Por qué? Porque las personas normalmente no tienen una forma de canalizar su rabia y lo hacen de la peor manera, ¿sí? Podemos notar acá feminicidio, asesinato, ¿cierto? Hay un montón de pegarle a los más chicos, ¿cierto? Abusar de las personas que son más débiles, etc. ¿Qué sucede? Esta rabia, si no se va hacia afuera, se va hacia adentro y se forma una forma de culpa o autocastigo. Todas estas conductas que son fumar en exceso, beber en exceso, drogadicción, ¿cierto? Son formas de autocastigo. Son formas de autocastigo, rabia que no es correctamente procesada y gestionada para llevarla a objetivos más superiores. Cuando este ciclo se va repitiendo año tras año, no es la misma energía que tenemos a los 20, a los 30, a los 40. Ya a los 35, 40 empiezan los primeros desórdenes o enfermedades, ¿cierto? Más importantes. Y este ciclo hace que cuando tú tienes una emoción muy reprimida dentro tuyo, tu cuerpo, tu cerebro está invirtiendo una energía muy grande en mantenerla a raya. Es igual que una olla de presión, ¿sí? Esa energía, al seguir este ciclo, seguir reproduciéndose, genera un estado de depresión donde la persona no tiene energía para vivir la vida. ¿Por qué? Porque toda su energía está invertida en poder reprimir estos impulsos que están adentro sin resolver. Por eso que la educación emocional es tan importante en las escuelas, ¿cierto? Y también para las personas que ya salieron de la escuela, enseñarles estos talleres de manejo de la rabia, del estrés, poder conversar de los temas en las relaciones de pareja, por ejemplo, poder ser transparente y tener una buena manera de expresar las emociones. Mostrarse. Pero bueno, la naturaleza tenemos una solución. La naturaleza premia al darse cuenta, ¿sí? Cuando nosotros damos cuenta de qué está aconteciendo en nuestra vida, tenemos más opciones de cambiar. Es decir, la persona siente que, por ejemplo, la rodilla empieza
siento algo raro en la rodilla, como un tironcito, dice la gente. Entonces el amigo, ¿qué le dice? Tómate esta pastillita que me dieron a mí el otro día, está súper buena, se te va a pasar. Entonces se toma la pastilla, bloquea la señal del dolor, un mes más, vuelve el dolor, se tiene que tomar otra pastilla, después se le pasa, 6 meses después, el dolor de rodilla aumenta y ahora la persona cojea, ¿sí? Entonces se deja estar un poquito más, pasan 3 meses, consulta, manda al médico, el médico lo manda a un traumatólogo, el traumatólogo le hace una resonancia magnética nuclear, una resonancia magnética, ¿cierto? Y diagnostica que tiene un problema en los cartílagos o en los meniscos. Y ya pasó un año desde la rodilla, le dio una pequeña señal que él ignoró y no tomó acción concreta para poder detener eso. Entonces, por eso es tan importante fomentar el darse cuenta de las personas. ¿Y cómo se hace fundamentalmente? Una experiencia muy sencilla que es dialogar con nuestros propios pensamientos y nuestras propias emociones y sensaciones corporales. Esto está pasando en todos nosotros cuando vamos a dormir en la noche. Yo desconecto la tele, apago el celular, me acuesto tranquilito, me tomo un agua antes de dormir, me acuesto y a medida que me voy relajando empiezo a acordarme las cosas que se me olvidó hacer en el día. ¿Sí? Uy, se me olvidó pagar la luz, se me venció el cheque, ay, el auto tengo que hacer la revisión técnica, uy, se me olvidó hablar con mi abuelita, no llamé a mi mamá, mañana se me ocurrió esto otro, y empiezan también los problemas a futuro. ¿Qué voy a hacer más a futuro? Viene el certamen el fin de semestre, se me olvidó sacar el paper, se me olvidó leer el libro, y vienen todos estos recuerdos recientes. O bien, vienen los dolores corporales, ¿sí? Eso en el campo de los profesores es muy clásico. La persona está todo el día en la oficina, no se da cuenta que tiene un dolor corporal, y cuando llega a su casa, ¡pum!, le aparece el dolor. ¿Por qué? Porque baja la guardia y la persona se relaja. Es ahí cuando emergen todos estos dolores corporales que lo llevan a preocuparse, si es muy fuerte, y a consultar al médico. Entonces, muy bien, hay un principio, ¿cierto?, que es muy importante, que el observador cambia al observado. Vamos a hacer un ejercicio práctico ahora. Entonces, en cualquier situación de nuestra vida, que tengamos algún conflicto, algún problema, bastaría con observar el problema de una forma aceptante, neutral. Algunos le llaman eso amor, ¿sí? Cuando tú aceptas algo que estás viendo, es amoroso, de mirada amorosa, o neutral, ¿sí? Y eso va a cambiar, eso tarde o temprano va a cambiar. Esto mismo se hace con nuestro cuerpo, que es lo que nosotros en la metodología de la autoobservación neutro-consciente se ha desarrollado una investigación alrededor de más o menos 33 años, donde se investiga qué es lo que sí funciona en Oriente y Occidente acerca de todas las metodologías de cambio. Y se llegaron a 3 conclusiones muy básicas. Uno, que es la atención propia del cerebro la que produce el cambio. Es decir, cuando yo miro la rodilla y algunos se ponen un parche curita, otros se ponen un imán, otros se toman una pastilla, otros se ponen una aguja en puntura, otros se ponen un parche león, otros se ponen una rodillera, el cerebro dirige inmediatamente la atención a ese lugar y al llevar la atención comienza a reequilibrar el punto. ¿Sí? Lo segundo es que si tú observas con una actitud neutral o aceptante, el cambio es más rápido. Y tercero, si lo haces en un estado de relajación, esa onda que se produce en la relajación permea más neuronas de tu cerebro, es decir, que el cambio es más permanente y más efectivo. Asimismo, la autoobservación quiere decir que auto es que yo mismo puedo, que es una de las grandes cambios de paradigma, que es que en vez de seguir a alguien que me dé la instrucción que yo tengo que hacer, ¿sí?, y quedar dependiente de esa persona, lo que no quiere decir que uno pueda pedir una asesoría, un camino, ¿cierto?, explíqueme cómo es, pero el que tiene que tomar la decisión de cambiar es la propia persona. Por eso que las herramientas de autogestión en salud son tan importantes, porque de alguna manera empoderan a las personas en sus propios procesos terapéuticos, los procesos de salud, que es muy contrario a ser dependiente de una persona, o entre comillas esclavo, ¿cierto?, de lo que dice la voz competente. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, de poder fomentar en la propia persona su propio autoliderazgo en el tema de salud. O observar quiere decir de observar, todos tenemos esta capacidad de observar. Neutralmente quiere decir sin juicio de valor, es decir, que la rodilla me duele no es bueno ni malo, simplemente es una sensación desagradable que tengo que dedicarle tiempo a mirarla, porque realmente cuando yo he tenido dolor de rodilla, no es un dolor de rodilla inespecífico, sino que es un dolor de rodilla a veces que es como calor, es como frío,
frío, otras veces son como agujitas, otras veces como que arde, como que punza, como que bombea. O sea, el dolor es muy especial y es así porque requiere atención, atención consciente para poder transformarse. Y consciente quiere decir que tú estás relajado, pero siempre consciente del proceso que estás llevando a cabo. ¿Qué produce en la neutralidad? En la neutralidad observar la realidad, ¿sí? Produce un estado de parasimpaticotonía. O sea, cuando nosotros somos capaces de observar la vida aceptantemente, ¿sí? Eso no quiere decir que yo me resigne, ¿no? Sino simplemente aceptar que el universo es como es, yo soy el que me debo mover del lugar. Si estoy peleando mucho con un amigo, mejor lo dejo que se le pase, me muevo, vuelvo cuando esté tranquilo, o sea, fluyendo, ¿sí? Y por eso todos estos beneficios que tiene, que ustedes lo conocen muy bien, que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Resultado final, un funcionamiento correcto de los órganos versus el envejecimiento acelerado que vemos en las poblaciones que se están enfermando ya los niños de temas de diabetes a muy temprana edad por los desórdenes que vemos alimenticios y también de la presión que hay también en todo el sistema. Estudios que van avalando esto tienen que ver mucho con el cambio en las estructuras cerebrales, por ejemplo la amígdala, el núcleo accumbens, un montón de estructuras, ¿cierto?, que tienen que ver con cómo los estados meditativos, ciertos tipos de meditación producen cambios muy potentes, ¿cierto? Tú has oído hablar mucho del mindfulness, el vipassana también, que es una jornada de retiro simplemente en silencio, donde la persona está en silencio un par de días, ¿cierto?, tranquila. Eso va a producir muchos cambios también en la dinámica de los sueños, el trastorno del sueño. Hay otros estudios también que tienen que ver de la Universidad de Canadá, ¿cierto?, que ven cómo ellos, el tema del nervioso autónomo puede ser modificado a través de estas prácticas contemplativas o de autoobservación. Hay otro estudio también que se ha hecho precisamente cómo la reactividad de la persona, este estado de tensión constante que reporta mucha gente, ¿cierto?, ejecutivos, personas que lideran bajo presión, ¿cierto?, gerentes, personas que están en servicio de urgencia también, que reportan que tienen un tono muscular muy grande, ¿cierto?, que generan contracturas musculares, que sufren en cervicales, etc., que viven esclavizados de repente a los relajantes musculares o a los antiinflamatorios, ¿cierto?, y no consiguen relajar su musculatura. Eso tiene que ver precisamente por el funcionamiento autónomo de nuestro tono muscular. Y acá en Chile, el año pasado ya se hizo una investigación con 250 personas que fueron atendidas con la metodología y se reportaron muchos avances en todo lo que tenía que ver. Le dejo la presentación va a estar disponible con Ignacio, ¿cierto?, para que usted la pueda descargar, y que tiene que ver con ejemplos que son acá en la realidad chilena, ¿sí? No son extrapolados de Estados Unidos ni de Colombia, sino que precisamente en nuestra población con nuestras problemáticas. Y lo que se reporta es que la gente siente emocionalmente que mejora mucho y también los problemas corporales se van transformando, ¿sí? Porque una cosa muy interesante en el proceso de enfermedad es que la persona piensa que la enfermedad es algo que le cae del cielo. Es como el chiste del jorobado que va por el cementerio y le tiran la joroba y se la pega, ¿no? Tiene que ver con algo que la persona en su historia va generando, cómo ella ve el mundo. Eso es lo que está generando el proceso de enfermedad. Entonces, cuando la persona descubre que cuando se le empezó a generar ese tumor o ese cáncer, ¿sí?, corresponde justamente a un periodo de problemática muy fundamentales en su vida, como una pérdida afectiva, como una muerte de un hijo, como el cambio del desarraigo de un trabajo a otro, la humillación, etc., le influye en cómo su sistema inmune se presentó frente a la enfermedad. O sea, él descubre también la causa que lo lleva a estar enfermo, que es algo muy importante que el ser humano nos gusta siempre saber el por qué, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá hay como eso se aprende en un taller, que no da mucha información. Si alguien quiere buscarlo ahí, puede ver la página web, neuroestrategias.com, y acá la fundación que tiene la representación de este desarrollo, la Fundación Quintal, ustedes lo pueden ver ahí con más dedicación. Vamos a tener algunas preguntas que ustedes quieran hacer, unas 2 o 3 nada más, ¿ah? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta acerca de...? Sí, por favor. Estos pacientes en general que llegan por dolores crónicos y
Sí, es muy buena interesante la pregunta que tú haces porque es un ejemplo típico, ¿sí? O sea, hay personas que tienen dolores crónicos que a veces los medicamentos le ayudan pero no le producen el cambio. Sucede que cuando nosotros observamos un dolor, vamos a referir un poco a lo que tiene que ver con la columna, ¿no? Hay problemas de columna que en personas hacen un tratamiento kinesiológico, etc., pero siguen con la molestia. Entonces también se sabe, desde muchas investigaciones que se han hecho un parámetro, una correlación entre ciertas, digamos, temores de las personas y su correspondiente correlato en el cuerpo. Eso muchas veces, la columna vertebral simbólicamente es también el posicionamiento en la vida. Entonces el problema de zona lumbar tiene mucho que ver con el trabajo, con el sistema. Entre medio de los hombros tiene que ver con emociones de culpa y todo lo que es cervical tiene que ver con exceso de trabajo y rigidez de ver el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona contacta con su dolor, pero inmediatamente lucha contra el dolor. No lo asume, no lo vivencia. Cuando yo estoy observando este dolor de rodilla, inmediatamente, casi sin darme cuenta, van a empezar a aparecer imágenes cuando yo estoy mirando este dolor. Me voy a acordar que estuve jugando un partido de fútbol, me voy a acordar que me caí, relacionado con la rodilla. Entonces muchas veces cuando ese dolor de columna está ahí, la persona se encuentra con imágenes de su vida, que muchas veces pueden ser conflictos familiares. Tú sabes que las relaciones humanas son muy profundas, es decir, hay temas de abusos familiares, hay temas de violencia, hay temas de miedo a la vida, de cómo ganar el sustento. Si mi marido se va, es un marido golpeador, pero yo me quedo sin plata, ¿qué hago? Están todas esas temáticas adentro trabajando relacionadas con el miedo. Entonces, claro, las personas no quieren mirar ese dolor porque pone todo una autobiografía que el cuerpo va reflejando día a día. ¿Sí? O sea, como se les pregunté, imagínense un momento de alegría y inmediatamente te conectaste con muchos recuerdos agradables. Entonces, lo mismo está pasando con los dolores porque es un mecanismo viceversa. Un pensamiento genera un cambio en el cuerpo y un dolor en el cuerpo también genera tipos de pensamiento e imágenes que tienen relación. Para quedar liberado, yo debería llegar a la causa de ese dolor que está vinculada a la impronta o a las primeras reacciones que yo tengo cuando soy pequeño y sobre todo en la dinámica padre y madre, que es donde todos más o menos hemos nacido, ¿sí? La cultura que estamos vivenciando. ¿Sí? Muchas gracias por tu pregunta. Una última para finalizar. Muy bien. Entonces, quiero dar las gracias entonces en nombre de la Fundación Pindal y también de la Fundación de Estrategia. Estamos muy llanos a responder sus preguntas. Ignacio va a tener la presentación para que alguien la quiera revisar y sobre todo leer los papers, ¿cierto? Y le vamos a decir a todas las personas que están relajadas ahora descansando que puedan continuar y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.